Les doy la más cordial bienvenida a este canal de Filosofía, Teología y la Visión Franciscana del Hombre y de la Vida. Vamos a hablar sobre la lucha contra la corrupción en la doctrina social de la Iglesia. El fenómeno de la corrupción siempre ha existido. Sin embargo, es solo desde hace pocos años que se ha tomado conciencia de él a nivel internacional. En efecto, el mayor número de las convenciones contra la corrupción y de los planes de acción redactados por los estados de manera particular, por grupos de estados y por organismos internacionales en los ámbitos del comercio internacional, en la disciplina de las transacciones internacionales y especialmente en el ámbito de las finanzas, pertenecen a los últimos 3 lustros. Esto significa que la corrupción se ha convertido ya en un fenómeno relevante, pero también que se está difundiendo a nivel mundial su valoración negativa y consolidándose una conciencia nueva de la necesidad de combatirlo. Para este fin se han elaborado instrumentos de análisis empírica y evaluación cuantitativa de la corrupción que nos permitan conocer mejor las dinámicas propias de las prácticas ilegales a ella vinculadas, con el objetivo de predisponer instrumentos más adecuados, no solo de tipo jurídico y represivo, para combatir estos fenómenos. Este cambio reciente se produjo en particular por 2 grandes acontecimientos históricos. El primero ha sido el fin de los bloqueos ideológicos después de 1989 y el segundo, la globalización de las informaciones, esto recientemente. Ambos procesos han contribuido a poner más en evidencia la corrupción y a tomar una conciencia adecuada del fenómeno. La apertura de las fronteras a consecuencia del proceso de la globalización permite que la corrupción sea exportada con mayor facilidad que en el pasado, pero también ofrece la oportunidad de combatirla mejor a través de una colaboración internacional más estrecha y coordinada. La corrupción es un fenómeno que no conoce límites políticos ni geográficos. Está presente en los países más ricos y en los países pobres. La entidad de la economía de la corrupción es difícil de establecer en manera precisa y, en efecto, sobre este punto los datos con frecuencia no coinciden. De cualquier forma, se trata de enormes recursos que se sustraen a la economía, a la producción y a las políticas sociales. Los costos recaen sobre los ciudadanos, ya que la corrupción se paga desviando los fondos de su legítima utilización. Sabemos que el Estado no tiene dinero, que ese dinero es fruto de los impuestos, del erario público, y que ese dinero está destinado para el bien urbano, para el bien de la ciudad, de los ciudadanos, es decir, la construcción de escuelas, la instrumentalización y modernización de la tecnología, de las instituciones educativas, computación, bancas, mobiliario, mantenimiento, pago de maestros, de personal docente y administrativo, etcétera, para la construcción de hospitales, para la urbanización, para la construcción de carreteras, para el alumbrado público, etcétera, etcétera, para el pago de todos los servidores públicos que sirven al Estado, que sirven a la sociedad, en los diferentes oficios como reconstrucción de avenidas, iluminatorias, etcétera, etcétera, etcétera. La corrupción atraviesa todos los sectores sociales. No se puede atribuir solo a los operadores económicos ni solo a los funcionarios públicos. La sociedad civil tampoco está exenta. Es un fenómeno que atañe tanto a cada uno de los estados como a los organismos internacionales. La corrupción se favorece por la escasa transparencia de las finanzas internacionales, la existencia de paraísos fiscales y la disparidad de niveles en las formas de combatirla, con frecuencia restringidas al ámbito de cada estado, mientras que el ámbito de acción de los actores de la corrupción es con frecuencia supranacional e internacional. Es también favorecida por la escasa colaboración entre los estados en el sector de la lucha contra la corrupción, la excesiva diversidad en las normas de los varios sistemas jurídicos, la escasa sensibilidad de los medios de comunicación con respecto a la corrupción en ciertos países del mundo y la falta de democracia en varios países, sin la presencia de un periodismo libre
de sistemas democráticos de control y de transparencia, la corrupción es indudablemente más fácil. Hoy la corrupción despierta mucha preocupación, ya que también está vinculada con el tráfico de estupefacientes, el reciclaje de dinero sucio, el comercio ilegal de armas y con otras formas de criminalidad que a veces están muy ocultas y que involucran a autoridades y gobiernos. Si la corrupción es un grave daño desde el punto de vista material y un enorme costo para el crecimiento económico, sus efectos son todavía más negativos sobre los bienes inmateriales, vinculados más estrechamente con la dimensión cualitativa y humana de la vida social. La corrupción política, como enseña el compendio de la doctrina social de la Iglesia, compromete el correcto funcionamiento del Estado, influyendo negativamente en la relación entre gobernantes y gobernados. Introduce una creciente desconfianza respecto a las instituciones públicas, causando un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes, con el siguiente o consiguiente debilitamiento de las instituciones. Existen nexos muy claros y empíricamente demostrados entre corrupción y carencia de cultura, entre corrupción y límites de funcionalidad del sistema institucional, entre corrupción e índice de desarrollo humano, entre corrupción e injusticias sociales. No se trata solo de un proceso que debilita el sistema económico. La corrupción impide la promoción de la persona y hace que las sociedades sean menos justas y menos abiertas. La Iglesia considera la corrupción como un hecho muy grave de deformación del sistema político. El compendio de la doctrina social de la Iglesia la estigmatiza así. La corrupción distorsiona de raíz el papel de las instituciones representativas, porque la usa como terreno de intercambio político entre peticiones clientelistas y prestaciones de los gobernantes. De este modo, las opciones políticas favorecen los objetivos limitados de quienes poseen los medios para influenciarlas e impiden la realización del bien común de todos los ciudadanos. La corrupción se enumera entre las causas que en mayor medida concurren a determinar el subdesarrollo y la pobreza, y en ocasiones está presente también al interno de los procesos mismos de ayuda a los países pobres. La corrupción priva a los pueblos de un bien común fundamental, el de la legalidad, respeto de las reglas, funcionamiento correcto de las instituciones económicas y políticas, transparencia. La legalidad es un verdadero bien común con destino universal. En efecto, la legalidad es una de las claves para el desarrollo, en cuanto que permite establecer relaciones correctas entre sociedad, economía y política, y predispone el marco de confianza en el que se inscribe la actividad económica. Siendo un bien común, se le debe promover adecuadamente por parte de todos. Todos los pueblos tienen derecho a la legalidad. Entre las cosas que se deben al hombre, en cuanto hombre, está precisamente también la legalidad. La práctica y la cultura de la corrupción deben ser sustituidas por la práctica y la cultura de la legalidad. Para superar la corrupción, es positivo el paso de sociedades autoritarias a sociedades democráticas, de sociedades cerradas a sociedades abiertas, de sociedades verticales a sociedades horizontales y de sociedades centralistas a sociedades participativas. Sin embargo, no está garantizado que estos procesos sean positivos automáticamente. Es necesario estar muy atentos a que la apertura no socave la solidez de las convicciones morales y la pluralidad no impida vínculos sociales sólidos. En la anomia de muchas sociedades avanzadas se esconde un serio peligro de corrupción, no menor que en la rigidez de tantas sociedades arcaicas. Por un lado, se puede verificar cómo la corrupción se ve favorecida en las sociedades muy estructuradas, rígidas y cerradas, incluso autoritarias tanto en su interior como hacia el exterior, porque en ellas es menos fácil darse cuenta de sus manifestaciones corruptos y corruptores. A falta de transparencia y de un verdadero y propio Estado de Derecho, pueden permanecer escondidos y hasta protegidos. La corrupción
puede perpetuarse porque puede contar con una situación de inmovilidad, pero por el otro lado, fácilmente se puede notar también como en las sociedades muy flexibles y móviles, con estructuras ligeras e instituciones democráticas abiertas y libres, se esconden peligros. El excesivo pluralismo puede minar el consenso ético de los ciudadanos. La Babel de los estilos de vida puede debilitar el juicio moral sobre la corrupción. La pérdida de los confines internos y externos en estas sociedades puede facilitar la exportación de la corrupción. Para evitar estos peligros, la doctrina social de la Iglesia propone el concepto de ecología humana, que nos viene dado en la encíclica Centesimus Annus número 38, es decir, el centenario de los 100 años, apto también para orientar la lucha contra la corrupción. Los comportamientos corruptos pueden ser comprendidos adecuadamente solo si son vistos como el fruto de laceraciones en la ecología humana. Si la familia no es capaz de cumplir con una tarea adecuada, si leyes contrarias al auténtico bien del hombre, como aquellas contra la vida, deseducan a los ciudadanos sobre el bien, si la justicia procede con lentitud excesiva, si la moralidad de base se debilita por la transgresión tolerada, si se degradan las condiciones de vida, si la escuela no acoge y emancipa, no es posible garantizar la ecología humana, cuya ausencia abona al terreno para el fenómeno de la corrupción y de que la corrupción eche sus raíces. En efecto, no se debe olvidar que la corrupción implica un conjunto de relaciones de complicidad, oscurecimiento de las conciencias, extorsiones y amenazas, pactos no escritos y connivencias que llaman en causa antes que las estructuras a las personas y su conciencia moral. Se colocan aquí con su enorme importancia la educación, la formación moral de los ciudadanos y la tarea de la Iglesia que, presente con sus comunidades, instituciones, movimientos, asociaciones y cada uno de sus fieles en todos los ángulos de la sociedad de hoy, puede desarrollar una función cada vez más relevante en la prevención de la corrupción. La Iglesia puede cultivar y promover los recursos morales que ayudan a construir una ecología humana en la que la corrupción no encuentre un hábitat favorable. La doctrina social de la Iglesia empeña todos sus principios orientadores fundamentales en el presente o en el frente, mejor dicho, de la lucha contra la corrupción, los cuales propone como guías para el comportamiento personal y colectivo. Estos principios son la dignidad de la persona, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, la opción preferencial por los pobres, el destino común, el destino universal de los bienes, mejor dicho. La corrupción contrasta radicalmente con todos estos principios, ya que instrumentaliza a la persona humana utilizándola con desprecio para conseguir intereses egoístas. Impide la consecución del bien común porque se le opone con criterios individualistas, de cinismo egoísta y de ilícitos intereses de parte. Contradice la solidaridad porque produce injusticia y pobreza, y la subsidiariedad porque no respeta los diversos roles sociales e institucionales, sino que más bien los corrompe. Va también contra la opción preferencial por los pobres, porque impide que los recursos destinados a ellos lleguen correctamente. En fin, la corrupción es contraria al destino universal de los bienes porque se opone también a la legalidad, que como hemos ya visto es un bien del hombre y para el hombre, destinado a todos. Toda la doctrina social de la Iglesia propone una visión de las relaciones sociales totalmente contrastante con la práctica de la corrupción. De aquí deriva la gravedad de este fenómeno y el juicio fuertemente negativo que la Iglesia expresa de él. De aquí deriva también el gran recurso que la Iglesia pone
a disposición para combatir la corrupción, toda su doctrina social y el trabajo comprometido de cuantos se inspiran en ella. La lucha contra la corrupción requiere que aumenten tanto la convicción de la corrupción, del daño que causa, a través del consenso dado a las evidencias morales, como la conciencia que con esta lucha se obtienen importantes ventajas sociales. Es esta la enseñanza social que encontramos en la Centesimus Annus. El hombre tiende hacia el bien, pero es también capaz del mal, puede trascender su interés inmediato, y sin embargo permanece vinculado a él. El orden social será tanto más sólido cuanto más tenga en cuenta este hecho y no oponga el interés. Y me refiero al interés individual, que no ponga este interés individual al de la sociedad en su conjunto, sino que busque más bien los modos de su fructuosa coordinación. Se trata de un criterio realista bastante eficaz. Este nos señala que debemos apostar por los rasgos virtuosos del hombre, pero también incentivarlos, pensar que la lucha contra la corrupción es un valor, pero también una necesidad. La corrupción es un mal, pero también un costo. El rechazo de la corrupción es un bien, pero también una ventaja. El abandono de prácticas corruptas puede generar desarrollo y bienestar. Los comportamientos honestos se deben incentivar y castigar los deshonestos. En la lucha contra la corrupción es muy importante que las responsabilidades de los hechos ilícitos salgan a la luz, que los culpables sean castigados con formas reparadoras de comportamiento socialmente responsable. Es importante también que los países o grupos económicos que trabajan con un código ético intolerante con los comportamientos corruptos sean premiados. La lucha contra la corrupción en el ámbito internacional requiere que se actúe para aumentar la transparencia de las transacciones económicas y financieras y para armonizar o uniformar la legalización de los diversos países en este campo. En la actualidad resulta fácil ocultar los fondos que provienen de la corrupción y de gobiernos corruptos que fácilmente logran trasladar capitales ingentes con la ayuda de múltiples complicidades. Dado que el crimen organizado no tiene fronteras, es necesario también aumentar la colaboración internacional entre los gobiernos, al menos en campo político y en materia de extradición. La ratificación de convenciones contra la corrupción es muy importante y es deseable que los países ratificatorios de la Convención de la ONU aumenten. Además, queda por afrontar el problema de la verdadera y propia aplicación de las convenciones, dado que por motivos políticos estas no se siguen al interno de muchos países, incluso firmantes. Además, es necesario que en el ámbito internacional se encuentre un acuerdo sobre procedimientos para confiscar y recuperar todo lo recibido ilegalmente, puesto que hoy las normas que regulan estos procedimientos existen solo al interno de cada nación. Muchos auguran la constitución de una autoridad internacional contra la corrupción, con capacidad de acción autónoma, pero en colaboración con los estados y en grado de verificar los retos de corrupción internacional y sancionarlos. En este ámbito puede ser útil la aplicación del principio de subsidiariedad en los diversos niveles de autoridad en el campo del combate a la corrupción. Se debe tener una atención particular con respecto a los países pobres o en vías de desarrollo. Estos deben ser ayudados, como se decía antes, allí donde manifiesten carencia a nivel legislativo y no posean aún las instituciones jurídicas para luchar contra la corrupción. Una colaboración bilateral o multilateral en el sector de la justicia para mejorar el sistema carcelario, adquirir competencias para la investigación, lograr la independencia estructural de la magistratura
de los gobiernos. Es muy útil y se debe incluir plenamente entre las ayudas para el desarrollo. La corrupción en los países en vías de desarrollo muchas veces es causada por compañías occidentales o incluso por organismos estatales o internacionales. Otras veces es iniciativa de oligarquías corruptas locales, como son una postura coherente, solo con una postura coherente y disciplinada de los países ricos, será posible ayudar a los gobiernos de los países más pobres para que adquieran credibilidad. Una vía maestra seguramente deseable es la promoción de la democracia en estos países, de medios de comunicación libres y vigilantes, y de la vitalidad de las sociedades y de la sociedad civil particularmente. Programas específicos país por país por parte de los organismos internacionales pueden obtener buenos resultados en este campo. Las iglesias locales están comprometidas fuertemente en la transformación de una conciencia civil y la educación de los ciudadanos para una verdadera democracia. Las conferencias episcopales de muchos países en repetidas ocasiones han intervenido contra la corrupción y a favor de la convivencia civil bajo el gobierno de la ley. Las iglesias locales también deben colaborar válidamente con los organismos internacionales en la lucha contra la corrupción. Mis hermanos, llegamos al final de esta breve exposición. Agradezco a todos ustedes su amable atención y notitia veritatis proficere pax et bonum.